Para todos, este video lo estoy haciendo específicamente para poder tener un apoyo o un aporte más para el diligenciamiento del nuevo formato de acompañamiento telefónico versión 2. Entonces, inicialmente, pues recordarles la importancia de diligenciar los datos iniciales, donde están los nombres y apellidos del agente educativo, fecha de realizar la llamada, el día en que se va a realizar, nombre de la unidad y el código de la unidad de servicio. Este nuevo formato viene con una característica particular y es que viene distribuido en cuatro partes o en 4 secciones. Entonces, si podemos identificar inicialmente en las primeras 7 columnas, nos habla de los datos generales del usuario. Entonces encontramos el documento de identidad del usuario, en este caso del niño o niña, el nombre de ese niño o esa niña, y aquí donde dice tipo de acompañamiento, en el caso de nosotros, CDI Aguachica, colocaríamos acompañamiento, aquí colocaríamos telefónico, es la única opción que tenemos para nosotros en este momento. En la cuarta columna colocamos el número de teléfono y quinta y sexta, hora de inicio, que debe ser exactamente la hora en que usted inició la llamada, y la hora de finalización de llamada. Ya para terminar los datos generales, entonces colocamos aquí en llamada exitosa, solamente colocaríamos sí o no, de acuerdo a si nos contestaron la llamada o no nos contestaron la llamada. Una indicación importante que nos da la guía de Mis Manos Te Enseñan es que para establecer que la llamada no fue exitosa, debemos haber hecho o haber realizado 3 llamadas durante el día en diferentes horas de la tarde o de la mañana. Es decir, no podemos decir que no fue exitosa solamente con una sola llamada. Estos primeros daticos es importante que ustedes los tengan diligenciados antes de iniciar la llamada para que puedan tener un orden de llamadas y para que no de pronto se les desordene un poco la información. En la segunda parte del formulario, del formato, encontramos la caracterización del hogar. Entonces es donde nosotros identificamos el total de personas que hay en el hogar, el número de niñas o niños menores de 0 a 5 años. En este caso nos agregaron la columna de mujeres gestantes, y en el caso de que se encuentre alguna mamita gestante dentro de los habitantes del hogar, continuamos averiguando o preguntando cuántas personas mayores de 60 años también hay allí. Y aquí, importante en estas dos, es que si la familia tiene acceso a agua o tiene acceso para frutas, a diferencia del formulario anterior, del formato anterior, perdón, que nos preguntaba quiénes no tenían acceso. En este caso preguntas quiénes sí tienen el acceso al agua, que coincide aquí abajito con el consolidado, donde pregunta igualmente cuántos hogares hay con acceso a agua. Entonces, si arriba colocamos que hubo 6 familias con acceso a agua, ese mismo número iría aquí y también acá, diferente al formato anterior. Número de personas con síntomas de enfermedades respiratorias. Detallemos que nos habla de síntomas. Entonces, no solamente las que ya tengan una enfermedad respiratoria, sino las que tengan, por ejemplo, en la guía nos hablaba de fiebres mayores a 37 grados, personas con tos frecuente, con dificultades para respirar, con cansancio o malestar general. Esos son algunos de esos síntomas. En la 14 nos preguntan número de personas aisladas o bajo cuidado médico, que debería coincidir con este número de personas, ¿verdad? Porque si tenemos personas con ese tipo de síntomas, según los protocolos que se están implementando actualmente para la prevención del coronavirus, estas personitas pueden ser posibles portadores del virus, por ende deben estar aisladas.
Novedad 1. Aquí empieza ya, bueno, desde la cantidad de personas con síntomas respiratorios, de enfermedades respiratorias, ya empezamos a identificar las novedades. ¿Listo? Este es la otra casillita, la otra parte del formato que nos ayuda a identificar novedades dentro del hogar. ¿Por qué es una novedad que una persona esté con síntomas de enfermedades respiratorias? Porque si la enfermedad o los síntomas no mejoran, por el contrario se nos complica un poco, podemos activar las alertas con las entidades competentes en salud para que posiblemente hagan una visita a este hogar y puedan determinar si de pronto hay alguna persona contagiada con el virus. Encontramos ahora, a diferencia del otro formato, 6 novedades que hay que tener muy claro qué significa cada una de ellas. Entonces, en la primer novedad nos habla, aquí solo colocamos sí o no cuando hay alertas sociales. Ejemplo, cuando hay pérdida de empleo, cuando hay pérdidas de ingresos para el hogar, cuando hay desabastecimiento de alimentos. Esas son unos indicios de que hay alertas sociales, de que puede estar presentándose alguna dificultad en el hogar que implica que desmejoren o que la condición del niño no sea la más favorable. En la novedad 2, entonces identificamos alertas emocionales. Estas alertas emocionales nos hacen relación a cambios en el estado de ánimo en alguno de los integrantes del hogar. Entonces la mamita refiere sentirse triste constantemente, tiene cambios repentinos, de sus estados emocionales, ya no duerme, siente cansancio todo el tiempo, o el niño incluso presenta cambios en su conducta, en su forma de actuar. La mamita ve que ya el niño no quiere estar junto a sus hermanos, no quiere jugar o no quiere participar, entonces aquí entraría ese tipo de novedad. En la novedad 3 nos habla de violencia en el hogar, que era lo que trabajábamos en el otro formato. Entonces aquí es importantísimo identificar si en el momento en que usted hace la llamada alguno de los familiares da señales o es claro en decir que en la casa hay algún tipo de violencia, entonces aquí colocaríamos sí y de inmediatamente esta sería una alerta para que el acompañamiento psicosocial, incluso en estas 3, haga su respectiva intervención. A partir de la novedad 4 a las 6 implica los estados de salud del niño y la niña o de la familia. Entonces, en la novedad 4 encontramos que se puede reflejar el sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? El sedentarismo es el que se ocasiona en los niños o en los adultos por no tener actividades que le impliquen movimiento. Entonces, los papás o las mamás o el cuidador permite que su niño pase mucho tiempo frente al televisor o usando el computador o mucho tiempo sentado usando el celular y no está realizando actividad física dentro de su casa. Entonces, esta sería esa novedad. En la 5 habla de hábitos alimenticios o alimentarios. Entonces, aquí sería una novedad si al preguntar o entablar la conversación con el familiar encontramos que el niño está usando digamos que desproporcionadamente alimentos o golosinas o mecatos, como le llamamos, o productos de paquete. Entonces aquí podríamos colocar que sí hay esa novedad. En la 6 encontramos hábitos alimentarios, que es diferente a esta, ¿no? Aquí es cuando hay mucho consumo de productos artificiales o de paquetes o muchos dulces. Aquí sería el cambio de horarios en los alimentos. Entonces, ejemplo, el niño ya no quiere recibir el desayuno. El niño ya no desayuna a las 7 de la mañana como lo hacía regularmente, sino que lo está haciendo a las 10 de la mañana y aparte de eso pues no quiere almorzar, entonces está comiendo a las 4 de la tarde, hay un desorden en sus horarios de alimentación
que puede implicar un riesgo para bajo peso del niño. Entonces eso sería aquí. Ha pasado con familias que nos refieren que estando en la cuarentena pues se levantan tarde en la mañana y ya no hacen desayuno, sino que preparan el almuerzo. Entonces se pierde ese primer alimento que es el desayuno y que es muy importante en la alimentación del niño. Aquí en otras novedades y observaciones, si usted quiere ampliar alguna de estas novedades, aquí lo puede hacer. O si encuentra otro tipo de situaciones que no estén reflejadas en las anteriores. Ya aquí en la última y cuarta parte del formato es el cierre del acompañamiento, que es donde colocamos las prácticas trabajadas, como lo veníamos haciendo en el formato anterior, y aquí la fecha, iniciando con el día, el mes y el año de la próxima llamada, así como la hora que usted acordó con este padre de familia para volverlo a llamar. Hasta aquí esta parte. Ya aquí es lo mismo que veníamos trabajando en el formato anterior, solo que teniendo en cuenta que se incrementaron las casillas. Es indispensable que usted totalice bien en cada cuadrito para que el coordinador pueda entregar esta información clara a la EA, quien es quien diligencia el formato en línea, y ese formato en línea es el respaldo de nuestro trabajo ante el ICBF a nivel nacional. Entonces, total de personas en el hogar, total de niños, total de mujeres gestantes, personas mayores de 60 años, personas con síntomas en el momento de la llamada, con síntomas de enfermedades respiratorias, y así sucesivamente vamos colocando aquí el total de números que están arriba. Recuerden que en acceso a agua y acceso a frutas debe ser el mismo valor que está arriba al sumarlo, ¿no? No es como en la anterior que antes decía quienes no tienen acceso y aquí decía quienes tienen acceso. En este caso, en las dos hace la misma pregunta. Entonces, si arriba sumando hay 6 personas con acceso a agua, aquí serían las mismas. Y esa sería la forma de diligenciar este formato. Agradezco su atención y estaremos utilizando otra vez este nuevo medio para otras actividades.